La primera es la política, es decir, si tú ves el tema de las sanciones, el que impuso Estados Unidos, en todas las resoluciones que ellos han ido adoptando, hay un parrafito, y digo parrafito porque es muy pequeño, pero muy contundente, que te dice que se pueden levantar las sanciones siempre y cuando ellas son una solución al problema político en Venezuela, que pasa por unas elecciones libres. Y eso no es solamente para poder agilizar el comercio, que sería importante porque resolvería parte del problema que tiene PDVSA con los ingresos, sino también el financiamiento, porque la caída de la producción no arranca ahorita, es decir, arranca incluso antes de las sanciones. La caída de la producción arranca por todo el problema cambiario, por todo el problema de PDVSA que no cedía control a los socios extranjeros, y empiezan a intensificarse en el año 2017, cuando empiezan a limitarse los financiamientos a proyectos de inversión aquí en Venezuela. Entonces, ahí vemos un declive en la producción, y si a eso le suma el colapso eléctrico del mes de marzo, pues es lo que explica por qué tenemos una producción en los actuales niveles y esta imposibilidad de resolver tanto la producción en las refinerías como hacer importación. De hecho, tú trajiste un gráfico, vamos a ver si lo tiene el equipo de producción, era exactamente eso, muy gráfico, sí, de cómo ha sido la producción petrolera en Venezuela y cómo cae luego del paro. Aquí lo tenemos, lo que pasa es que no se ve los mandatos, ¿no? Los presidentes, Andrés, sí, pero voltea a hacer exactamente un poquito. Pero lo podemos explicar. A ver, vemos, digamos, el mayor repunte, 3.708.000 barriles diarios, ¿es con qué gobierno? Estamos hablando de finales del gobierno del primer gobierno del presidente Caldera en 1974 y comienzos del presidente Pérez en su primer gobierno también. Ahí tiene que ver, y fíjate que siempre fue como en ascenso, básicamente ayudado por el sector privado y transnacional. El declive comienza después de la nacionalización del año 76, fíjate que alcanza un mínimo de 1.681.000 barriles en los años 80, estamos hablando del gobierno de Jaime Lucinchi, sí, y después, con el segundo gobierno, ya a principios de los 90, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y después el segundo gobierno de Rafael Caldera, cuando empieza a abrirse el capital privado petrolera, y se abre la apertura petrolera, empieza este repunte que nuevamente se aproxima a finales del gobierno del presidente Caldera, del segundo gobierno del presidente Caldera, a casi 3 millones de barriles por día. Y luego vemos una caída ahí que casi no se aprecia. Ven ustedes un filoncito blanco, como una bifurcación. Esto fue el paro petrolero. El paro petrolero, que fue de manera puntual a principios del año 2003, después hubo un repunte, y después vimos cómo empieza una caída sostenida sí, de parte del presidente Chávez y de manera abrupta con el presidente Maduro, que por cierto, esto recoge solamente una cifra promedio del año 2018. Es decir, todavía no refleja, todavía en el año 2000, y estamos hablando de cifras oficiales, por cierto, es decir, no estamos hablando de lo que dicen fuentes secundarias, no recoge lo que ha pasado entre enero y abril del año 2000. Y ahora, una situación en las calles como la que estamos viendo actualmente, ¿se había ya presentado, Andrés, a pesar de esas caídas reiteradas? La de la gasolina, sí, cuando el paro, claro, 2002-2003. Únicamente cuando el paro. Cuando el paro. Porque lo que me llama la atención es que a pesar de que ha habido caídas en la producción, en la distribución de gasolina se ha logrado mantener de alguna manera estable, entre comillas. Mira, yo recuerdo, a lo mejor Ana Virginia se acuerda, porque trabajó en Radio Caracas, y esas historias siempre se recuerdan. Yo recuerdo de niño haber visto no era una miniserie, era un programa de un solo día, que escribió José Ignacio Cabrujas en los años 70, y cada cierto tiempo Radio Caracas lo mencionaba, que se llamaba El día que se acabó el petróleo. Sí. Ahí trabajaba Carmen Julia Álvarez y Carlos Oliver. Y Carmen Julia cada cierto tiempo le piden que eche el cuento, porque creo que esos fueron que quedaron solamente como pequeños videos, pero ahí aparecían escenas de Carmen Julia y Carlos Oliver hacía el personaje de un ingeniero,
y Carmen Julia la esposa, y entonces tú los ves cocinando con leña, tú lo ves utilizando bicicleta. Es decir, esas escenas eran de una serie de los 70. Ficticio. Apocalíptica. Absolutamente apocalíptica. Y yo recuerdo que mis padres decían, o sea, esto no puede pasar, porque esto es un país imposible. petrolero. Y en ese caso, José Ignacio ponía que era porque, bueno, había un ataque extranjero, etcétera, que por cierto yo creo que sí, se parece un poco a lo que dicen ahorita. Pero cuando estuvimos en el paro, nosotros vimos las colas que aquí se hicieron y cómo la gente empezó a usar bicicleta. Y lo que estamos viendo ahorita es más o menos similar, es decir, estamos viendo, porque estamos hablando de la gasolina, pero es el mismo problema también de la bombona de gas. Es decir, claro. La gente que no tiene... Realmente cocinando a leña, Andrés. O por las fallas eléctricas, es decir, yo vi escenas de la gente cocinando a leña y sacando latones justamente en la época eléctrica cuando ha habido estos problemas. Entonces, cuando el paro te diría que se dieron estas colas y se están volviendo a repetir, que ya por cierto, en el interior del país, sobre todo en los estados Táchira y Zulia, llevan ya varios años prácticamente con el tema del racionamiento. Recordemos, el tema del chip es un racionamiento. Es así. Y tienes días en que el que te surtes de gasolina y días que no puedes surtir. Pero fíjate, de ahorita que gasolina. estás hablando del estado Táchira, llama la atención que han hecho eso, distintos mecanismos, el chip, las colas organizado, y ahora el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, habla de, bueno, destinar algunas estaciones de servicio exclusivas para funcionarios públicos. Vamos a escucharlo. Funcionarios públicos, o sea, esta bomba se escogió para que los funcionarios públicos que tienen tareas de Estado, como médicos, tareas políticas, como los oficiales de la policía, etcétera, se exhiban de hacer una cola de 7 horas o de 2 días y pueden trabajar para el Estado. Y no para cualquier ciudadano común que lamentablemente tiene que ir al resto de bombas de gasolina. Entonces aquí el señor administrador no sabe nada. El señor que está aquí no sabe nada. Y usted que es funcionario no sabe nada. Entonces yo puedo presumir que aquí hay un negocio entre el administrador y usted y los que son responsables. Yo puedo presumir eso, de que aquí hay un negocio y que aquí entonces sí se le está cobrando a las personas que entraron aquí. Que no van a decir nada. Ninguno va a decir nada, yo lo sé. Pero evidentemente aquí tiene evidencia que aquí hay un hecho irregular. Entonces yo podría llevarme detenido el administrador y llevármelo detenido a usted. Bueno, y llama la atención que siguen sin ver las causas reales del problema, porque entonces el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, él ordenó investigar quiénes cobran por llenar el tanque de gasolina de manera ilegal. Vamos a ver ese sonido breve. De Néstor Reverol. Finalmente, pues, seguir haciendo las alianzas con PDVSA, con la gobernación y las alcaldías para seguir evaluando y haciéndole seguimiento a todo el suministro de combustible. Es importante y hemos activado 25 equipos de inteligencia para investigar quiénes son los que están cobrando en las estaciones de combustible, porque le vamos a aplicar todo el peso de la ley a aquello, sea quien sea. Vamos a someterlo a la jurisdicción penal correspondiente a aquellos que intenten pues estar cobrando para prestar el servicio, que es un servicio gratuito. El gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo un grandes esfuerzo para garantizar los servicios públicos al Zulia y a todo el pueblo de Venezuela. Gratuito, nos estamos preguntando. La verdad es que cuando uno va a pagar, a veces con un billetico de 2 bolívares, te dicen, no, la gasolina es gratis. Claro, lo interesante es que lo diga bombero abiertamente un funcionario, pero bueno, Andrés, ¿qué? No, es que ya no tiene precio, es decir, o es gratuito, es decir, ya no te aceptan billetes de 2, ya no te están aceptando 10. Yo he asumido, por ejemplo, yo he asumido como ciudadano pagar en bolívares soberanos lo que está todavía expresado en el expendedor como bolívares fuertes, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pues... Tú mismo haces tu reconversión. Exacto, pero entonces yo asumí mi reconversión directa, entonces el otro día fueron 300 y tenía los 300 y se lo di, pero esos son 300 que una mínima parte
le va a PDVSA, el resto se queda el expendedor, muy bien para el expendedor, pero que ganan salario mínimo, pero ya ni sencillamente no ha habido, es decir, ya ahorita yo he visto gente pagando con divisa y da $1 o da €1, he visto gente pagando con 50 bolívares, otros con 100 bolívares, es decir, no sabemos cuál es el precio de la gasolina, es decir, en la realidad es cero. Pero en la práctica depende de cualquier. He visto pagando gasolina con galletas, con productos alimenticios, claro, que eso tampoco le entra a PDVSA, eso le entra es al expendedor. Entonces, al final, hay toda una serie de distorsión en el precio de la gasolina que el presidente Chávez nunca quiso afrontar, y mucho menos el presidente Nicolás Maduro. Andrés, para los próximos días, ¿cómo ves la situación? Ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Crítica, es decir, digamos, no la veo como que va a haber una paralización total, porque igual... No como el cuento. No, porque igual hay todavía hay una producción, hay todavía unos procesos de refinación y hay todavía la capacidad de PDVSA de hacer determinadas importaciones. Lo que pasa que no en las cantidades que lo estábamos viendo anteriormente. Y lamentablemente para el interior del país, la prioridad la va a seguir teniendo la ciudad de Caracas, y creo que con lo que vimos del video de Bernal, apunta un poco hacia dónde pudieran ir los tiros en cuanto a cómo podríamos tener estaciones de servicio bajo un régimen destinadas especial. exclusivamente para funcionarios públicos. Para funcionarios públicos, atenciones prioritarias, claro, Fuerza Armada. Por ejemplo, en ciertos momentos la estación de servicio de Fuerte Tiuna ha actuado con ese rol, por cierto. Sobre todo cuando el paro, en determinados momentos, cuando hubo la crisis eléctrica, etcétera. Entonces, sí, no sería algo tan si esto lo está diciendo Freddy Bernal, es porque debe ser que a lo mejor ya se ha discutido. Y estas colas las seguiremos viendo. Absolutamente. Aunque haya producción, no va a ser suficiente para abastecer a todo el país. Absolutamente. Bueno, gracias Andrés por haber estado acá con nosotros. Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía, editor de Petroguía. Vamos a la pausa, amigos, y volvemos enseguida con más.